Hola, buen día. Hola, buen día. Buenas. ¿Cómo están? Hola, hola. Mi nombre es Viviana Díaz, ella es Agustina Santa Cruz, somos parte del equipo docente de la Clínica Médica 3 y vamos a estar con ustedes hoy, ¿sí? Arrancamos y 40, así esperamos un poquito a los que vayan llegando. Dale, dale. Bueno, buen día. Yo soy Agus, Vivi ya me presentó. Nosotros le trajimos una historia clínica y le hicimos algunas preguntas con múltiple opción. Sé que no les dimos antes la historia, pero tal, la idea es que vayan pensando y vayan contestando lo que les parece. ¿Tá? Bueno, el caso clínico es una paciente de 50 años de sexo femenino
como antecedentes personales es sana. En lo ginecobstétrico es nuligesta, con signos menstruales regulares y sin enfermedades de transmisión sexual. El motivo de consulta fue hematomas. La paciente contaba una historia de 4 días de evolución dada por hematomas espontáneos y lesiones puntiformes generalizadas en miembros superiores, miembros inferiores y tronco. Una semana previa a la consulta, relataba gingivorragia y epíxtasis, que consultó en la emergencia, se le realizó un taponamiento anterior y se le dio el alta a domicilio, ¿tá? Sin otros sangrados cutáneos, mucosos o viscerales y sin otras alteraciones en la serie hematológica. Al examen era una paciente que tenía un buen estado general, piel y mucosas, lesiones puntiformes planas, generalizadas a nivel de tronco y en miembros superiores e inferiores de 2 milímetros que no desaparecían a la digitopresión, que eran planas y no pruriginosas, y se constató hematomas y quimosis en miembros inferiores. A nivel de la bucofaringe tenía lesiones puntiformes en paladar, no se le palpaban adenopatías, en lo cardiovascular tenía un ritmo regular de 100 ciclos por minuto, una presión arterial de 160, pleuropulmonar, más presente bilateral sin estertores y el abdomen sin visceromegalias. Esas eran las lesiones de las pacientes que, como ven, tenían lesiones en la mucosa yugal y lesiones en piel con las características que vimos en la historia. Bien, hasta ahí, ¿qué podrían decir de la historia? ¿Qué les parece? Que tiene un síndrome de hemorragia paropetequial. eh, Universal puede ser cuando afecta piel y mucosas. ¿Se dice universal? Sí. Sí, está bien, se hizo universal. Bien, ¿y qué te orienta a esto que me decís tú de la historia? Al hemorragíparo, el sangrado de las encías, las petequias por las lesiones puntiformes, espontáneas. em, que no desaparecen a digitopresión, es importante. Y los hematomas y las equimosis también son de hemorragíparo. Mm, y Ahí va, está. las hematomas espontáneas comentan acá también. Bien. ¿Y en qué te hace diferenciar esas lesiones en piel? ¿Cuál sería tu planteo diferencial, por ejemplo? A ti o bueno, a todos, ¿no? Obvio. ¿Por qué hacer hincapié en que son puntiformes, planas, en tronco y miembros inferiores, que son de 2 milímetros y no más grandes, que no desaparecen, que no son pruriginosas? Pruriginosa podría ser de algo infeccioso, por ejemplo. Está bien, ahí va. Y por acá dice Noelia en el chat también, en cuanto a pensar en diferenciar en lo que es las alteraciones plaquetarias o alteraciones vasculares, ¿tá? Bien. Y porque bueno, justamente, si bien tenemos un síndrome, lo que llamamos nosotros, que me decís tú que estaba sangrando, de que tenía además estas lesiones en piel, estas lesiones en piel pueden ser por afectación plaquetaria o más vascular. Y ahí te habla que cuando hablamos en plaquetario, es lo que nosotros vemos como son las clásicas petequias, ¿tá? Pero si pensamos más en vascular, estas van a ser no puntiformes, van a ser más grandes, de 2 milímetros, ¿tá? Y lo otro es que van a tender a, ¿cómo se dice? Son sobrelevadas también y a confluir entre ellos, ¿tá? Bien. Ya acá las vemos así, bueno, ahí no pueden palpar, pero no serían sobrelevadas y no tienen a confluir, ¿tá? Y son todas también de una morfología muy similar, y pequeñas, ¿tá? Entonces ahí nos lleva a la primera pregunta, en decirnos si qué agrupación sindromática realiza, que es un poco lo que había hablado la compañera, y nos preguntábamos si estábamos frente a un síndrome hemorragíparo coagulopático, de un síndrome hemorragíparo purpúrico petequial, de un síndrome hemorragíparo, o estamos frente a una vasculitis mucocutánea. Entonces, con esto que hablamos, ¿qué les parece a ustedes?
¿Cuál sería como la opción más correcta, digamos? Purpúrico La petequial. B. Ahí va. Bien, un síndrome purpúrico petequial, exacto. Y como decía Carolina ahí, es de la hemostasia primaria de una alteración de las plaquetas. Si bien la C sería correcta, nos estaríamos quedando corto en cuanto a diagnóstico. Ay, Bien. Bien. Y bueno, un poco como repasando lo que ustedes contestaron, en los síndromes hemorragíperos tenemos que preguntarnos si estamos en la primera etapa de la coagulación o en la segunda. ¿Tá? La primera estaríamos hablando de las coagulopatías y hay algunas alteraciones clínicas o características clínicas que nos van a orientar a uno u a otro. ¿Tá? Y bueno, son las que tienen ahí. En coagulopático, este, es sobre la fase secundaria de la hemostasis, ¿tá? Y van a ser sangrados que habitualmente son provocados, pero son de mayor magnitud al traumatismo que le efectuó, ¿tá? Como es de la etapa secundaria, son de apariciones más tardías y se caracteriza por tener hematomas, sangrados viscerales, ¿tá? Que son difíciles de cohibir. A diferencia de lo purpúrico petequial, que estos van a ser sangrados en realidad que van a ser espontáneos, en diferencia de los aquellos provocados, que van a aparecer rápidamente, y los clásicos son las equimosis en vez de los hematomas y las petequias. ¿Ah? Bien, seguimos por ahí. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Seguimos. Y ahí, planteándolo purpúrico petequial, no vamos a diferenciar si estamos frente a una alteración vascular, ¿tá? O si es una afectación plaquetaria. Y es lo mismo que estuvimos hablando hace un ratito. Lo vascular van a ser lesiones que son polimorfas, ¿tá? Que van a ser sobrelevadas, ¿tá? Que tienen mayormente afectación cutánea, ¿tá? Y que, bueno, habitualmente son gravitacionales, ¿tá? Y esto otro de que tienden a confluir también, ¿tá? Y en lo plaquetario, por el otro lado, son lesiones monomorfas, pequeñas, planas, ¿tá? Y como decía la compañera, son universales habitualmente, ¿tá? No tienen que estar todas las características presentes, obviamente, como siempre en la medicina, pero hay algunas cosas que nos orientan más a una u a otra, ¿tá? Bien, entonces esta paciente, por las características que habíamos hablado, estaría en alteración más plaquetaria, ¿tá? Entonces nosotros nos fuimos desde el principio, desde allá arriba, que teníamos el síndrome hemorragíparo, dijimos que era purpúrico petequial, nos hablaron de que era la clase plaquetaria, y ahí la pregunta es, ¿son las plaquetas que están funcionando mal y es plaquetopático? ¿O es las plaquetas que funcionan bien pero son tan pocas que es plaquetopénico? ¿Tá? Y bueno, eso en realidad hay algunas cosas clínicas que nos van a orientar a otro, y muchas veces lo que lo vamos a hacer es apoyarnos en la paraclínica, ¿está? Bien. ¿Algo más? no, porque este cuadrito igual se lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque claro, quedan algunas cosas sin explicar. Pero era grande cómo queríamos que ustedes razonaran que es de un síndrome hemorragíparo, por qué planteamos que es purpúrico petequial, por qué decimos que es plaquetario, y por qué nos orientamos más a plaquetopénico. Está. Después la siguiente pregunta que les hicimos es, bueno, ¿cuál es su planteo diagnóstico? A, es una trombocitopenia, B, es una alteración en la coagulación, o C, es una anemia aguda. ¿Qué les parece con la clínica? Sabemos que falta la paraclínica, pero orientándose a la clínica que se presentó a la paciente, ¿qué les parece que pueda tener? No tenía elementos de una anemia clínica, ¿no? No, no tenía síndrome funcional. Bueno, ¿qué cosas clínicas pueden dar la anemia? Palidez, septiemocosas. Ajá, sí, está bien. No, no tenía palidez cutánea mucosa. Trombocitopenia. Bien. Bien. Perfecto, ahí va, planteamos en la trombocitopenia. En realidad, acá, en realidad la definición plaquetopenia, que ahí le pusimos que en realidad son cifras de plaquetas menores a 100.000 en sangre,
y tal, que las principales causas de la plaquetopenia puede ser o que sean alteraciones propias de la médula ósea, que esas son las de causa central, o que sea por afectación de las plaquetas que están circulantes en sangre, y ahí sería la afectación periférica. Bien, en cuanto al diagnóstico de la trombocitopenia, en realidad, que es de sospecha clínica, ¿tá? En pacientes que se manifiestan, por ejemplo, con ella, con alteraciones, o sea, son sangrados cutáneos mucosos, como ella tenía, que tenía hematoma, tuvo gingivorragia, ¿tá? Y tuvo las petequias en lo clínico, y que la confirmación de nuestro diagnóstico es paraclínico. ¿Tá? Entonces ahí le preguntamos qué paraclínica inicial solicitaría. A, un hemograma. B, hemograma con lámina iodo-tubo-citratado. C, hemograma con lámina, tubo-citratado y ecografía de abdomen. D, hemograma, lámina, tubo con citrato, ecografía de abdomen y mielograma. El Esos, B para empezar. ahí va, ustedes, ¿cuál es el primer estudio inicial que les solicitarían? Exacto. Bien, ¿y por qué sería la B para arrancar? Tenemos que ver cómo es el número de plaquetas y luego ver si la plaquetopenia que presenta es real, tipo con el frotis, con la lámina. Correcto. Bien, esa era la respuesta correcta. Bueno, y esta fue la paraclínica que tenemos del paciente, ¿sí? Tenía un hemograma con una hemoglobina de 12,4, unas plaquetas de 22.000, unos glóbulos blancos de 5.900, con unos linfocitos de 1.000. ¿Tá? Y la lámina periférica ve un recuento manual de 21.000 plaquetas sin presencia de acúmulos. ¿Tá? Después del resto de la paraclínica teníamos una función renal, un diagrama hepático normal. ¿Tá? Entonces, con esta paraclínica, ¿ustedes qué nos pueden decir? Tiene una alteración periférica, o sea, Ahí no, va, no tiene alterado otras series. exacto. Bien. ¿Y alguna otra cosa que puedan decir con esta paraclínica? Monta primero que las plaquetas están disminuidas, Ujú. o sea, después la hemoglobina, los glóbulos blancos están dentro de los valores, y tal, el recuento de la lámina periférica también está disminuido. Ahí va. Bien, entonces, como decías tú también, Joaquín, primero te va a confirmar la plaquetopenia y te habla del valor de las plaquetas, ¿tá? Que nos va a hablar de la severidad de las mismas también. ¿Tá? También que es la única serie afectada, entonces en un principio pensaríamos que no es una causa central, sino que es periférica, ¿tá? Y la lámina periférica, o hubiese sido también, podría haberse pedido un tubo citratado, nos confirma de que no es una pseudoplaquetopenia, ¿tá? Que esto sería, por ejemplo, con un acúmulo de plaquetas que hubiésemos visto en la lámina, o que cuando ustedes usan el recuento que es automático, por el acúmulo de plaquetas muchas veces no se cuenta. ¿Tá? Bien, y después del resto de la paraclínica sí nos habla de que no tiene una afectación renal, no tiene una alteración del funcionamiento hepático y que tiene un examen de orina normal que nos puede hablar sobre las causas que uno siempre que tiene una plaquetopenia, además de tratar la plaquetopenia, tiene que ir a preguntarse cuál es la causa de la misma. ¿Tá? Bien, entonces como línea general es eso que dice ahí el recuadro, que el programa te sirve para confirmar la plaquetopenia, ver que sea la única serie afectada y ver la severidad. ¿Tá? Bien. Acá pregunta si puede ser que pueda haber anemia por el sangrado y que no signifique que sea de causa central. Este, Esto sí, es verdad. Ahí hay que ver la magnitud de la anemia que tenga la persona, si se correlaciona con la magnitud de sangrado que haya tenido o que viene teniendo. ¿Tá? Y cuando uno plantea que tenga una anemia, también, además de valorar la plaquetopenia, tiene que ir a valorar esa anemia. ¿Tá? Si es, ahí ya nos iríamos un poco del tema de acá,
pero si es premedular, medular o posmedular, ¿tá? Si es posmedular porque estuvo sangrando, o es premedular porque, por ejemplo, tiene asociado también una anemia hemolítica, ¿tá? Porque me va a cambiar la conducta. Bien. ¿Alguna cosa más que quieran comentar? Entonces, con la paraclínica tenemos que nos hablaba más de una plaquetopénica o de una plaquetopénica, ¿tá? Que es de causa periférica, que de central no parecería ser en un principio, y ahí cuando estamos en periféricos tenemos que pensar si esto es una causa inmunomediada o no inmunomediada, ¿tá? Es un poco ahí lo que tienen ustedes al detallar, ¿tá? No inmunomediada habitualmente es un fenómeno previo que está generando en consecuencia una plaquetopenia, ¿tá? Y los más clásicos que tienen ahí y que ustedes más probablemente se enfrenten en la clínica es que sea un secuestro esplénico, ¿tá? En contexto de un paciente que tiene un hiperesplenismo, por ejemplo, en los pacientes que tienen hepatopatía, ¿tá? Que sea un paciente que esté séptico, ¿tá? O causas más graves como son las microangiopatías trombóticas, como el púrpura trombocitopénico inmune o el síndrome hemolítico urémico, que esos en realidad, ¿por qué pensarían que no es eso, por ejemplo? En esta paciente, ¿no? Ahí va, tendría otra clínica el paciente. Por ejemplo, ¿qué clínica? Ya dijimos un poco de esplenismo, preguntarse ahí hepatopatía, ¿no? O historia, o consumo de alcohol, o hepatotóxicos. Bueno, en sepsis obviamente tendríamos algún cuadro infeccioso previo, que te oriente a la clínica. Ahí va, cosas grandes de síndrome urémico, dicen por acá, que tendría otra clínica como confusión, coloración a magnesio pajizo, malestar general, ¿tá? Pensando, por ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico, y como dice hemolítico, también tendrías anemia, que es hemolítica, ¿tá? Bien. Y estos síndromes, al ser microangiopatías trombóticas, se presentan mucho como enfermedad glomerular o de la pequeña vasculatura renal. Bien. Una pregunta, perdón. Cuando dice prótesis, ¿habla de prótesis mecánicas? Por ejemplo, sí, que ahí en realidad sí, una parte como de consumo de... ¿Y aplica para todas las prótesis? Para las cardíacas, en realidad. Gracias. No, no. Bien. Entonces, un poco como repasando los conceptos de lo que es la trombocitopenia central, en realidad, que no sería lo que tenía esta paciente, ¿verdad? Pero va a estar dado de una falta de producción de las plaquetas, ¿tá? Que esas plaquetas van a tener una sobrevida periférica normal, pero lo que va a tener la afectación es en la síntesis de la misma, ¿tá? Por lo tanto, cuando uno va a estudiar esa médula, va a ver que los megacariocitos van a estar disminuidos o ausentes porque son los precursores medulares de las plaquetas, ¿tá? Y ahí se abre un gran abanico de cuáles son las etiologías, ¿tá? De por qué esa médula está hipofuncionante, ¿tá? Bien, que ahí es un poco lo que venimos acá en este cuadro de que es si es una aplasia, si es una displasia, si es una sustitución medular o si es por algún tipo de tóxicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien.
Entonces, después, en lo que es la trombocitopenia periférica, ahí lo que va a pasar es que una vez que se sintetizan esas plaquetas, hay un mecanismo por el cual se reduce la sobrevida. ¿Tá? Bien. Y la característica es que en la médula ósea van a ver los cariocitos, van a estar normales o al contrario aumentados porque estimulando esa síntesis. ¿Tá? Y siguiendo con el algoritmo que veníamos hablando, ahí nos tenemos que preguntar si es un fenómeno inmune o no inmunomediado. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿considera necesario realizar un mielograma en esta paciente? No porque es de causa periférica. Sí, en un principio pensaríamos que es de causa periférica. Y ahí vas, no haciéndole, ¿a quién le harían un mielograma? Si fuera, tuvieran otro paciente, o a qué paciente plantearían hacer un mielograma. Si fuera de causa central o que tuviera otras series afectadas. Ahí va, bien, perfecto. Sí, está bien. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Ahí va, bien. Si es recurrente, está bien, que después vamos a ver cómo se define la trombocitopenia recurrente, y si está pancitopénico. Bien, si tiene afectación de otras series, lo que dijeron. Perfecto. Ay. Ahí en realidad lo que les trajimos fue, bueno, mielograma, ¿a quién le hacemos? ¿Tá? Sí, se hace a pacientes mayores de 60 años y que queden dudas diagnósticas. Si tiene alguna otra alteración de la serie, ya sea una visitopeña o una pancitopeña, ¿tá? Si es pacientes que aparte de la trombocitopenia se presenta con alguna adenopatía o con un síndrome poliadenomegálico, ¿tá? O si es un paciente que tiene una trombocitopenia, le empezamos tratamiento de primera línea y no tiene respuesta al tratamiento. Si tiene una trombocitopenia recurrente, como dijeron hoy, también le hacemos mielograma. ¿Tá? Y ese mielograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y bueno, vamos a encontrar una médula ósea que está rica, que está hipercelular, que tiene hiperreactividad y que por lo general lo que tiene son plaquetas en sus formas más inmaduras. ¿Tá? Y lo que hace el mielograma en realidad nos descarta que el compromiso es central y eso nos orienta más a que sea de etiología periférica. Bien, después para preguntarles, ¿qué etiología conocen de trombocitopenias periféricas? Y fue lo que Vivi les habló un poquito hoy de lo inmune, lo no inmune, pero para repasar un poquito ustedes, ¿qué recuerdan o qué leyeron de las causas de trombocitopenia inmune, no inmune? ¿La coagulopatía por consumo no te da trombocitopenia Sí, en las te da, hemorragias? sí, te dan. Esta pregunta en realidad, que les pusimos qué etiología de plaquetopenia periférica conocen, un poco para repasar lo que Vivi les explicó hoy, si es inmune o si es no inmune, y si es no inmune, que ya lo repasé, ya lo vieron un poco, bueno, si es por consumo y es por sepsis o por las MAT, o si es por secuestro por el hiperesplenismo, pero más que nada para repasar qué causas conocen ustedes de trombocitopenia de origen inmune, que La son en realidad primaria las más y frecuentes y las secundaria. que vamos a ir a pensar en esta paciente, ¿no? Las primarias o las secundarias. Las Ay, secundarias es una enfermedad y las primarias cuando descartas que no hay ninguna enfermedad y te queda esa opción. Ahí va, perfecto. Como quien dice, lo primero que hacemos nosotros siempre es descartar, bueno, si esto es inmune, vamos a descartar todas las causas secundarias, y bueno, si no encontramos nada secundario, sí, es primaria o idiopática. Ah, está bien, perfecto. ¿Y qué causas conocen de trombocitopenia inmune secundaria? ¿Secundarias a qué? El lupus, por ejemplo, E eh, infecciones. fármacos, sí. Fármacos, infecciones, bien, perfecto. Síndrome linfoproliferativo de neoplasias sólidos y hematológicos. Bien, perfecto.
Bien, ahí es un cuadrito con las causas más resumidas, que en realidad acá dentro de las no inmunes ya las vieron hoy, las de por consumo, que está la sepsis, las MAT, como la PTT y el síndrome hemolítico urémico, el síndrome de HELP y la coagulación intravascular diseminada, y después por secuestro, que es lo del hiperesplenismo. ¿Tá? Y después pensando en las causas inmunes, ahí las dividimos como agudas o crónicas, pero inmune en realidad sí, antes dividirlas en primarias y secundarias, primaria idiopática y secundarias, que es lo que empecemos con la neumotecnia que hacemos menconedro para pensar las causas, ¿no? O sea, bueno, si es algo metabólico, si es algo infeccioso, si son colagenopatías, y entre las colagenopatías recordar que la más frecuente sí es el lupus eritematoso sistémico. Bueno, si esto es tumoral o neoplásico y aparecen los síndromes linfoproliferativos, si es infeccioso y aparece el VIH o enfermedades virales como las hepatitis, ¿no? O los tóxicos o consumo de drogas, ¿no? Que ahí las más frecuentes sí, la parinan, primero descartar que no sea un hit, y las sales de oro. Y bueno, nuestros pacientes teníamos parados ahí como una causa inmune. ¿Tá? Entonces, siguiendo el razonamiento previo, ¿qué paraclínica le parece que es la más adecuada a solicitar en búsqueda a la etiología de base? Y ahí tenemos, bueno, serología para VIH, hepatitis C, B, ANA, complementos, CUMS, anticuerpos antifosfolipídicos, una TC-body, o también puede ser una placa y una ecografía de abdomen, y un proteinograma electroforético. Después, en la siguiente opción, vamos teniendo más recursos, entonces lo que hacemos es, además pedimos citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, Helicobacter pylori, además de ANA, pido ANCA, ¿tá? Y el resto todo lo mismo. Y después en la C pedimos los mismos anticuerpos, las mismas serologías, ¿tá? VIH, hepatitis C, B, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, serología para Helicobacter pylori, ANA, ANCA, complemento, CUMS, anticuerpo antifosfolipídico, pero en vez de pedir la tomo, body y la placa, o la placa de tórax y la eco de abdomen, lo que pido es un PET. ¿Qué les parece que es la opción correcta entre esas tres? Una consulta, en la opción B, dice TC Body versus RX y Eco, o sea, o haces una o haces la otra. Exacto. O Es, sea, o pedís la Acá. tomo o pedís una placa más monografía abdominal, una o la otra. Entonces, Eso más que nada cuando pensamos, para estudiar la neoplasia, como hacemos también en el TEP, o por ejemplo, que cuando vamos a hacer la búsqueda neoplásica, decimos, bueno, hacemos una búsqueda neoplásica cortada, como quien dice, o más larga, y la cortada podemos hacer una placa y una eco, y después hacer la TAC body. Son como dos opciones de estudio de la neoplasia. En un paciente, por ejemplo, con trombosis o en un paciente con una trombocitopenia. ahí está. Entonces, capaz que es esa la opción correcta. O sea, no, capaz que no, no la inicial, pero sí como la más completa. Bien, ¿qué dice el resto? Ahí va, también va por la B, otros dicen la A y otros dicen la B. O sea que por la C nadie va por la C. Bien, entre la A y la B, eh, vieron que lo que diferencia es que la B le pide citomegalovirus, vinilo de Epstein-Barr, Helicobacter pylori, le pide ANCA también, ¿tá? Y la otra no. ¿Por qué elegirían entre una y la otra? Yo elegiría la B, sobre todo porque tiene la búsqueda de Helicobacter pylori, que Ujú. leí que tenía como bastante, o sea, tiene mucha incidencia en la población general y aparte también está relacionado con la trombocitopenia y básicamente un poco por eso, en realidad. Ahí va. Bien. ¿Alguna otra observación que quieran hacer? Bien. Respecto a esas opciones, es verdad lo que decía Camille,
que el Helicobacter pylori está asociado a causa de plaquetopenia, ¿tá? Igual que el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, ¿tá? Lo cierto es que no es una de las primeras cosas que nosotros vamos a buscar cuando nos enfrentamos a una plaquetopenia, ¿tá? Sino que muchas veces se hace como una búsqueda algo más escalonada, y si todo el resto viene siendo negativo, buscamos sí algunos más atípicos, pero que sí están descriptos, ¿tá? Entonces, pedir Helicobacter, serología para Helicobacter pylori no está mal, para citomegalovirus y Epstein-Barr tampoco, ¿tá? Capaz que no sería lo primero que pido de entrada, ¿tá? Y si los zanca, ¿a qué patologías es que los refieren o los asocian? Vasculitis, ¿no? A la vasculitis, exacto. Entonces, por semiología, nosotros dijimos que nos orientaba más a una alteración plaquetopática o plaquetopénica ahora con la paraclínica, ¿tá? Entonces, pensar en que este paciente tenga una vasculitis no sería pensado, ¿tá? Y ustedes recuerden que con los anticuerpos uno tiene que pensar en la clínica, en los paraclínicas que complementen a esa clínica, y después pensarnos en los anticuerpos, ¿tá? Para poder darle sentido a las cosas que buscan, ¿tá? Entonces, si yo me viene un ANCA positivo, voy a decir, este paciente tiene una vasculitis y no tiene otra clínica, y bueno, no. Entonces no tendría cómo darle respuesta a esta paraclínica que estoy pidiendo, ¿tá? Por eso en una plaquetopenia pedir ANCA no estaría adecuado, ¿tá? Entonces, de esas opciones, la más correcta sería la A, ¿tá? Porque voy a pedir esa serología, porque si voy a pedir ANA, y ANA me interesa, porque como dijeron por ahí, el lupus es una de las etiologías, ¿tá? Voy a probar el complemento para ver si tienen las causas inmunes, muchas veces me consume el complemento, ¿tá? Y en una siguiente instancia sí pediría, si todo esto me da negativo, sí pediría serología para citomegalovirus, para Epstein-Barr, para Helicobacter pylori, pero el ANCA no tendría mucho sentido ahí. ¿Alguna duda y algo que quieran comentar? Sí, el PEF va de inicio. Bueno, sí, porque cuando uno va a buscar las enfermedades hemato-oncológicas, entonces el PEP lo solicita parte de la búsqueda de neoplasia, ¿tá? Cuando, lo mismo que decía Agus, ¿no? Traslademos este razonamiento al pensarlo en las trombosis in situ inusuales o en la trombosis, la enfermedad tromboembólica no provocada. Uno en la búsqueda de neoplasia va y busca lo hemato-oncológico también, y ahí va el PEF. Este cuadrito en realidad lo hicimos solo como para orientarnos, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos una clínica, nosotros nos llega esta paciente, la interrogamos, la examinamos, pensamos en que pueda tener una trombocitopenia así, después lo vamos a ir a confirmar con la paraclínica, y después lo que vamos a siguiente pensar es, bueno, qué etiología tiene, porque de eso nos va a depender también y cómo lo vamos a tratar, ¿no? Siempre es buscar la etiología de base. Esto más que nada un resumen de, bueno, para valorar lo infeccioso que le pediríamos las serologías, para evaluar lo autoinmune sistémico, bueno, el ANA, el complemento, el CUMS y los fosfolípidos, y para la neoplasia, la TAC body versus la radiografía de eco de abdomen y el PEF. ¿Tá? Recordar que si fuera otro paciente se presentaría con otra clínica, no sé si es un paciente que se presenta con síntomas neurológicos, y pensamos que tenga un sangrado, sí, bueno, le vamos a agregar una tomografía de cráneo para completar la valoración. Si es un paciente que, no sé, que hoy lo nombraron, si es un paciente que está ictérico, tiene otra cosa, y pensamos en descartar hemólisis o pensar que sea una trombocitopenia asociada a una anemia hemolítica, que eso se llama síndrome de Evans, bueno, ahí sí, aparte del funcionalismo hepático, vamos a pedir la LDH, el CUMS. ¿Tá? Eso como otra paraclínica a pedir. Y ahí ustedes no ven lo de serología para citomegalovirus y Epstein-Barr, que no está mal pedirla también, ¿tá? Bien, después la otra pregunta es, ¿cuáles son las medidas iniciales y cuáles son los objetivos terapéuticos si ustedes se enfrentan con esta paciente en puerta de emergencia? Están ustedes, son internos ahora, el 1 de agosto arrancan, y su paciente de monitor, está en Maciel, su paciente de monitor 5, es esta paciente que está, le llega, ustedes la examinan,
le hacen la paraclínica, tenía 20.000 plaquetas. ¿Cómo siguen? ¿Qué hacen? Tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. ¿Qué les parece? Es una paciente que, por ejemplo, la van a dejar que camine, que vaya al baño, que la ambule No, por emergencia. no, es un paciente que se deja en reposo Bien, es una porque paciente que no está en reposo, ¿estoy de acuerdo? Hay alguien que dice por ahí que es farmacológico porque la paciente tiene por debajo de 30.000 plaquetas. Bien. O sea que la cifra no me importa, me va a Ujú. importar. La voy a dejar en un box, la voy a dejar en una silla esperando, la voy a poner, capaz que la acuesto mejor. no, es una paciente que tiene que ingresar además. Ujú. Sí, es una paciente que hay que ingresar. Perfecto. Bien, repasando un poco las medidas. Y ponerle que enfermería quiere poner una sonda vesical. ¿Qué te parece? Que no, Ahí va. ¿Por qué no? Si así no le higienizo tanto. pero puede sangrar, te la puedes lastimar. Ahí va. Exacto. Bien. Perfecto. O, por ejemplo, se empieza a excitar y se quiere levantar de la cama, se quiere mover, se quiere... Entonces te pide enfermería que si le pueden dar alguna medicación para que esté más tranquila, para tratar de síndrome confusional, además de ir a estudiar por qué está confusa esta persona. Por ejemplo, le podemos hacer un aldolium y hacerla intramuscular, o capaz que mejor le doy vía oral. No, no se puede dar medicación Vía oral. intramuscular a pacientes con coagulopatía. Ahí va, perfecto. Bien. Eso era un poco lo que queríamos que razonen cómo son las medidas iniciales, cómo van a encontrar a este paciente, porque nos pasa, y tenemos pacientes, pila de pacientes con trombocitopenia, y cuál es el manejo que le vamos a hacer en puerta, manejo inicial, porque vamos a ser nosotros los primeros que lo vamos a ver en puerta, ustedes como internos que nos van a venir a contar a nosotros cómo está el paciente y qué es lo que le encontraron y qué es lo que sospechan. Entonces acá hicimos, ahí. Nada, las medidas iniciales sería eso, ¿no? Reposo en cama absoluto, evitar que el paciente se pare, se caiga, se golpee la cabeza, tenga un traumatismo encefalocraniano, ¿tá? No darle medicación intramuscular, control de glicemia, control de pH. Sobre todo después vamos a ver por qué, porque cuál es la primera línea de tratamiento que le vamos a hacer a este paciente, porque es tan importante controlar la glicemia, controlar la presión arterial, y después la profilaxis para enfermedad tromboembólica no farmacológica. ¿Tá? Que es real que nosotros en ACE no tenemos mucha cosa para hacer, más que decirle al paciente que mueva un poco las piernas, ¿tá? Pero no le vamos a poder hacer Clexan a estos pacientes para prevenir las trombosis. Bien, después en cuanto a los objetivos Una terapéuticos, consulta, perdón, una consulta. ¿Qué tan alto es el riesgo de trombosis en una paciente que tiene poquitas plaquetas, digamos? Bueno, ahí depende en realidad de la etiología, de por qué es que tiene tan pocas plaquetas, ¿tá? Por tener bajas plaquetas en sí, la predisposición mayor es a sangrado, ¿tá? Pero, por ejemplo, si tú le buscas en cuanto a las causas y encontrás que tiene una neoplasia, por ejemplo, ahí el riesgo de sangrado, perdón, el riesgo de trombosis va a aumentar, ¿tá? Ah, perfecto, gracias. bien, no, y en los objetivos terapéuticos en realidad lo que hoy comentaron las cifras, bueno, el objetivo terapéutico es, vamos a actuar sobre el número de plaquetas que tiene el paciente, o sea, para ver si la severidad, si es una trombocitopenia leve, moderada, severa, y después si tiene o no tiene riesgo de sangrado, y si este paciente sangró o no sangró. Y después siempre, acuérdense, porque nosotros siempre, el tratamiento de la trombocitopenia es un tratamiento que está bastante estandarizado, ¿tá? O sea, cuál es la primera línea, cuál es la segunda línea, y después siempre tratar la causa etiológica, y acordarse que estos pacientes muchas veces no le encontramos la causa, y son pacientes que capaz que lo seguimos, obviamente, en policlínica, y dentro de 2 años aparece la causa etiológica de la trombocitopenia. ¿Tá? Por eso siempre es tan importante tratar la causa y buscar la causa etiológica. Bien, entonces ahí me voy a preguntar el tratamiento farmacológico que lo habían comentado justamente porque tenía por debajo de 30.000 plaquetas, entonces, ¿qué tratamiento farmacológico inicial realizaría en esta paciente? Entonces, sería prednisona, por ejemplo, 40 miligramos día y control en policlínica en una semana con los resultados de la paraclínica que solicitamos, está más arriba, ¿bien?
Lo otro es transfundir dos concentrados plaquetarios de donante único y posteriormente prednisona 40 miligramos días e ingresarla. La otra es hacer la inmunoglobulina conjuntamente a metilprednisolona, ¿tá? Por 3 días y posteriormente prednisona 40 miligramos días y y ingresarla también. Y la otra opción es no hacer la inmunoglobulina, pero sí hacer la metilprednisolona y posteriormente prednisona e ingresarla. La sé por la gravedad de las plaquetas bajas. Ujú. Ahí va. Pues dijimos que tenía 22.000 plaquetas, ¿no? Pensando, de vuelta, volviendo al razonamiento de atrás, actuar sobre el número y el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, el número 22.000 y el sangrado que venía teniendo la paciente era hematomas en piel, ahí va, tenía mucosas, hematomas en piel y epístasis, sí, y estas petequias y las equimosis. Entonces, teniendo en cuenta eso, una opción podría ser la C. Ahí va. Teníamos 22.000 plaquetas. ¿Qué le suena sobre este tratamiento? Sobre el uso de la inmunoglobulina, sobre el uso de la metilprednisolona, sobre el uso de la prednisona, sobre el uso de los concentrados plaquetarios. ¿Qué han leído? ¿Cuál no usarían uno, cuándo usarían el otro? Y primero se inicia con corticoides. Si tenía menos de 30.000 plaquetas, se podía iniciar con metilprednisolona y después continuar con prednisona. Ujú. Y las inmunoglobulinas venían después, creo. Ahí va. Bien. Perfecto. Y si, por ejemplo, si está actualmente sangrando con un sangrado mayor, por ejemplo, si viene con un sangrado digestivo, por ejemplo, si tiene un sangrado intracraniano, Ahí tiene indicación de inmunoglobulinas. sí, Sí, y de transfusión de plaquetas también. y de transfusión de plaquetas también, exacto. Yo tengo Bien. una duda ahí. El Ujú. riesgo de sangrado intracraniano espontáneo es menos de 1.000 plaquetas, ¿Qué dice ¿no? el resto? ¿Eh? No, no, pregunto qué dice, Ah, qué dice el resto, qué opina el resto. ¿Nadie se la juega ahí? En realidad, con menos de 10.000 plaquetas ya tenés este riesgo de un sangrado mayor. ¿Ah? esa era la otra pregunta que te iba a hacer. Ahí va. Que tenía entendido que menos de 10.000 era como sangrados graves y menos de Bien. 1.000 era sangrado intracraneano. En realidad, ya el sangrado intracraneano está metido dentro del sangrado grave. Entonces, por debajo de 10.000 plaquetas ya es riesgo de sangrado grave y también intracraneano. ¿Ah? Ahí está, así que con menos de 10.000 ya tiene indicada la inmunoglobulina y la transfusión. Sí, no tanto la transfusión, pero sí por lo menos las inmunoglobulinas. Bárbaro. ¿Ah? Bien, y ahí lo que decía Noelia es, metilprednisolona no está indicado cuando es menor a 20.000 plaquetas. Sí, es verdad. Bien, entonces, de estas opciones, ¿cuál sería como la más correcta, digamos? O la correcta, en realidad. Bien, ¿transfundimos concentrados plaquetarios? Bien, bien, perfecto. Me habían dicho por atrás, por allá en la pregunta anterior que era una paciente que tenía que ingresar, o sea que estudiar en policlínica no. Y la pregunta es si a esta paciente le hacemos inmunoglobulinas o no. ¿Tá? Y saber que las inmunoglobulinas habitualmente las usamos cuando necesitamos un aumento de las plaquetas rápido, ¿tá? Que sabemos que la metilprednisolona y la prednisona va a demorar un poco más. Entonces,
ahí es habitualmente cuando usamos la inmunoglobulina. En ella, con 22.000 plaquetas, con ese sangrado que vea más cutáneo este, y mucoso, en un principio inmunoglobulina no haríamos. Sí controlaríamos esas plaquetas diariamente y si vemos que empiezan a disminuir o que no está respondiendo, ahí sí usaríamos inmunoglobulina. ¿Ah? Entonces, la opción correcta es la de los bonos de metilprednisolona y posteriormente continuar con prednisona. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Y el tratamiento farmacológico, si bien está bastante estandarizado, va a depender un poco también de esto, ¿no? Del estilo de vida del paciente, ¿tá? De si es un paciente que se puede someter a un traumatismo, ¿tá? A las comorbilidades que tenga, ¿tá? A otras discrasias que tenga el paciente, o a alguna enfermedad de base que predisponga a algún tipo de sangrado o a un tipo de trombosis. Ahí va. Ahora me preguntan una duda sobre el tratamiento, ahora seguimos en la diapositiva y capaz que queda un poco más claro. Cualquier cosa, volvemos sobre eso. Entonces, el tratamiento va a depender de eso, del estilo de vida del paciente, ¿tá? De si tiene comorbilidades asociadas que predispongan a sangrado, ¿tá? Es lo mismo un paciente que tenga angiodistrofias o paciente que tenga antecedente de haber tenido una úlcera previa, ¿tá? La tolerancia a las terapias, nosotros sabemos que los corticoides, una de las alteraciones puede dar alteraciones en cuanto al control de la presión, en control de su diabetes, ¿tá? Bien, depende del número de plaquetas y si tiene un sangrado, cuál es la magnitud del mismo, ¿tá? Entonces, nos podemos ir más o menos a esto, donde nos habla de que si tenemos por arriba de 50.000 plaquetas, ¿tá? Nos habla de una plaquetopenia leve y podemos tener el control del paciente y mantener el tratamiento que venía recibiendo previamente, ¿tá? Y nos da tiempo, si ya venía con algún tratamiento, ¿tá? No tenemos por qué modificar nada de mí, ¿tá? O si nos encontramos con esa plaquetopenia, nos da la seguridad de poder estudiarlo con tranquilidad, ¿tá? Cuando tenemos, esto hablábamos de las 30.000 plaquetas, este es el objetivo terapéutico, ¿tá? Un paciente que venga con 30.000 plaquetas y está sangrando, ustedes además de decir, bueno, tiene plaquetopenia y puede estar sangrando por eso, siempre tenemos que ir a buscarle otra causa de por qué está sangrando este paciente, porque habitualmente es secundario a otra etiología, ¿tá? Tiene un factor por arriba de 30.000, esto que tiene le está generando un sangrado. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, una úlcera o una gastritis, que con plaquetas por arriba de 30.000 genere sangrado, ¿ah? O una malformación, por ejemplo. Bien. Después, por debajo de 30.000, por debajo de 20.000, ahí es el rango que en la literatura a veces varía un poco, es el riesgo de sangrado menor, ¿tá? Que sí tiene indicación de ir a tratar, ¿tá? Que ahí sí se da glucocorticoides, eso seguro, ¿tá? Y puedes dar más o menos, es decir, puedes o no indicar inmunoglobulinas, dependiendo de justamente las otras características. Por ejemplo, eh, si tenía 30.000 plaquetas, le empezás glucocorticoides y esos glucocorticoides van a demorar en actuar y en el siguiente día le sacas sangre de vuelta y vuelve a tener plaquetas más bajas, ahí decís, bueno, capaz que necesito que estas plaquetas suban más rápidamente y ahí sí doy inmunoglobulinas, por ejemplo. ¿Ah? O si es un paciente que tiene antecedente de tener un sangrado digestivo previamente, ¿tá? Que no esté en curso ahora, pero tiene el antecedente de, entonces me pregunto, ¿tendré que subir estas plaquetas más rápido? Bueno, hacemos inmunoglobulina también. Ah, esto en realidad de cuánto demoran los glucocorticoides, en realidad puede demorar semanas, por ejemplo. ¿Ah? Incluso con la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas son las que aumentan capaz que en 48 72 horas. ¿Ah?
Pero la Sí. respuesta es transitoria, ¿no? Las inmunoglobulinas, la respuesta es más o menos por 2 a 4 semanas. O sea, te la suben de forma rápida, pero demoran como más en actuar. Por eso es que cuando te ves por debajo de 100.000, que tú decís, bueno, tengo riesgo de un sangrado mayor, es que ahí sí juegan las inmunoglobulinas, seguro, digamos. ¿Ah? Entonces sería, por debajo de 10.000, bueno, sí, piensen en inmunoglobulinas, ¿tá? Y asociado a los glucocorticoides, ¿tá? Por debajo de 20.000, de 30.000, hay glucocorticoides sí, inmunoglobulina, lo tengo como pensado de que puede ser una herramienta a usar, pero según el caso, ¿tá? Por ejemplo, si tiene 30.000 y no tiene ningún otro sangrado y se mantienen ahí en 30.000, capaz que no hago inmunoglobulina, ¿tá? Pero si tengo por debajo de 20.000 o más próximo a 10.000, bueno, ahí me cuestiono más el empleo de inmunoglobulina. Bien. Y bueno, después tenemos esto sí, por debajo de 5.000 es el riesgo de un sangrado inminente, ¿tá? O si el paciente tiene no por debajo de 5.000, pero sí con un sangrado visceral, es la indicación de transfundir concentrados plaquetarios. Exacto, ¿tá? Y conjunto de transfundir plaquetas, me voy a hacer inmunoglobulinas sí, y glucocorticoides. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, acá este cuadro, bueno, un poco trata como de unificar algunas cosas, ¿tá? Van a ver ahí que el número de plaquetas en realidad habla de 20.000 a 30.000, toma algunas características como, por ejemplo, si el paciente está sintomático o si tiene alguna sintomatología, ¿tá? Pero me quedaría así con la idea de que cuando tengo 50.000 plaquetas, y está sintomático, bueno, hacemos un control nomás, ¿tá? Y nos da el tiempo para ir a buscar esta causa secundaria, si es que la hay, ¿tá? Y si sangra, ¿tá? O sobre todo eso, si está sangrando, pensar en estudiar otra causa de sangrado, ¿tá? Porque si es por las plaquetas, con 50.000 plaquetas no tendría por qué sangrar, ¿tá? Entonces tiene otra causa que esté generando este sangrado, ¿tá? Después, quedarse con la idea de esto de entre los 20 y los 30.000, por debajo de 20 a 30.000, ¿tá? Sí requiere el tratamiento, iniciar los corticoides, ¿sí? Y valorar si tenemos que añadir inmunoglobulina, si es necesario o no. Acá te dice si hay sangrado grave, pero también quédense con la idea del cuadro de arriba, que si tenemos por debajo de 10.000, tengo un riesgo de sangrado mayor muy importante. Entonces, ahí decir, bueno, me voy a pensar en las inmunoglobulinas también. ¿Seguimos? Sí. Bueno, entonces hablamos ya de algunos de los fármacos, de las plaquetas, de la inmunoglobulina, de la metilprednisolona, de la prednisona. ¿Qué herramientas terapéuticas entonces conocemos? Además de estas de las que hablamos, de los que ustedes han medido y eso, ¿qué otras herramientas tenemos en el arsenal terapéutico, digamos? ¿Quién da más? Ahí va, exacto. Bien, entonces, como primera línea, que fue la que ya estuvimos hablando allá arriba, fue los glucocorticoides, que ahí dentro de ellos tenemos la prednisona, la metilprednisolona. Hay en algunos lugares también donde se emplea dexametasona. Nosotros habitualmente lo que usamos más es metilprednisolona y prednisona. ¿Ah? Y la inmunoglobulina, con eso que dice ahí, este, se usa cuando necesitas aumentar de forma rápida las plaquetas por el riesgo del paciente,
¿tá? O si tiene alguna contraindicación a los usos de glucocorticoides, ¿tá? Que sea un diabético, bueno, no es una contraindicación, ¿tá? Que sea un hipertenso tampoco, ¿tá? Son raras las contraindicaciones en sí mismas. O salvo, claro, que tenga una alergia y que no le puedas dar porque es alérgico a la prednisona o a la metipenicilina y usas inmunoglobulinas. Pero son raras en realidad que tenga alguna contraindicación para usar los glucocorticoides. Mm, Después me voy a la segunda línea de tratamiento, que es con estos pacientes que, para que quiero ir a ver el chat que habían preguntado algo ahí. Ahí va. Ahí hablaron de otro mecanismo, de otro fármaco que ahora hablamos de ello. Entonces, como la segunda línea de tratamiento sí, tenemos, por ejemplo, rituximab, ¿tá? Los agonistas, los receptores, para la síntesis de plaquetas, ¿tá? Que es el trombopag, ¿tá? Y los inmunosupresores como son la azathioprida, micofenolato o la ciclofosfamida, ¿tá? Que eso en realidad depende un poco también de la etiología, a veces si es una causa inmune, por ejemplo, muchas veces juegan mejor los inmunosupresores o el rituximab este, que los agonistas de los receptores. ¿Ah? Y ahí, bueno, por ejemplo, rituximab pusimos entre paréntesis lo que son las serologías para acordarte de siempre de que son importantes cuando vos pensás en usar rituximab o cuando pensás usar acetoprida, ir a ver las, si estos pacientes tienen contraindicación para algún uso de ellos, ¿tá? Y en rituximab es importante la serología, por ejemplo, para virus de hepatitis B. ¿Tá? Bien. Y después, como tercera línea. Eso, una consulta. La esplenectomía en el libro de Encares de la clínica está como segunda línea, como que está en la misma línea que el rituximab. Si bien de repente en la práctica después no se va a hacer primero la esplenectomía y después el rituximab porque está por el tema de las complicaciones que trae a futuro, pero en el libro figura como todo de segunda línea. Ujú. Bueno, yo, a ver, te puedo decir, si tenés bibliografía recomendada y tenés para fundamentar con literatura, yo te voy a decir que los libros son fuente primaria de conocimiento, por decirlo así. En la práctica clínica habitual, la esplenectomía hoy por hoy se trata de hacer de última cuando es refractario también en los tratamientos farmacológicos. Más que nada por los riesgos de someter al paciente a la esplenectomía por el tema de predisponerlo después a infecciones. Además de someter a una cirugía como una esplenectomía a un paciente plaquetopénico. Es verdad, sí, que en algún lado aparece como de segunda línea. Hoy por hoy se trata de usar menos en realidad. ¿Ah? Viene de la mano también de la causa secundaria de esta plaquetopenia, ¿tá? Cuando elegís una cosa o la otra. Lo más habitual son los inmunosupresores, ¿tá? Si los inmunosupresores no funcionan, el rituximab, siempre que no tenga contraindicaciones, ¿tá? Y bueno, y después los agonistas de receptor, como el trombopag, ¿tá? Eh, es caso a caso. Capaz que si es un paciente que tiene hepatitis B, le haces primero inmunosupresores y sabes que el rituximab no le vas a poder hacer, y si no, con altas dosis de acetropía no funciona, te planteas hacer la esplenectomía. Si es un paciente que tiene mucha predisposición a decir, bueno, capaz que no va a seguir los controles del rituximab, que no va a venir al hospital de día a hacérselo, que no va a seguir con los controles, bueno, ahí capaz que el rituximab no es la mejor idea, y capaz que los antagonistas sí. ¿Ah? Yo Bárbaro, gracias. me quedé con el concepto de que la esplenectomía es una de mis herramientas, pero es lo último que te trataría de hacer. ¿Tá? Sí, sí, se entendió clarísimo, sí. Pero bueno, a efectos prácticos, en cuanto a bibliografía, bueno, si
si hay bibliografía al respecto y está actualizada, uno se centra en la bibliografía que tiene, porque es donde uno estudia también. ¿Ah? Bien. No, directamente no. Bien, y bueno, después en cuanto a la respuesta al tratamiento, hay algunos conceptos ahí en cuanto al paciente que tenga una remisión completa, son las que tengan por arriba de 10.000 plaquetas, perdón, de 100.000 plaquetas, ¿tá? Aquel paciente que tenga una respuesta es la que llegue al objetivo terapéutico, que dijimos que eran de 30.000 plaquetas, ¿tá? No respuesta es aquel paciente que no llega al objetivo terapéutico, que eran las 30.000 plaquetas, ¿tá? O pese al tratamiento no vemos un aumento del recuento plaquetario, ¿tá? La pérdida de respuesta, bueno, es aquel paciente que había llegado al objetivo terapéutico, pero tiene una recaída en el número de plaquetas, ¿tá? De ahí la pérdida de respuesta, bueno, hay que ir a buscar por qué tiene esta pérdida de respuesta, ¿tá? Bien. Y después lo que es la corticodependencia es aquel paciente que necesita sí tener una dosis de corticoides para mantener eh, el recuento de plaquetas por arriba de los 30.000. ¿Tá? Y ahí tenemos que apuntarnos a esta segunda línea de tratamiento porque sabemos que cuando el paciente tiene altas dosis de corticoides para mantener estas plaquetas por arriba de 30.000, le estamos aportando, además de una solución por las plaquetas, una enfermedad por el uso de esos corticoides. ¿Tá? Y ahí es cuando uno tiene que ir a preguntarse si tenemos que usar una de las segundas líneas de tratamiento, ¿tá? Porque no está siendo suficiente. ¿Tá? Y bueno, después el concepto de refractariedad es, se ven ahí ustedes, de que no alcanza la respuesta al tratamiento, incluso posterior a la esplenectomía. Bien. Y bueno, nos habíamos centrado un poco en cuanto a esto que hablábamos de, por un lado, tratar el recuento plaquetario y el riesgo de sangrado, pero siempre de la mano de ir pensando en la búsqueda biológica, porque una vez que encontramos, en el caso de que sea una plaquetopenia inmune, que sea de causa secundaria, tú puedes hacer todo el esfuerzo para tratar de las plaquetas, pero si no tratas de la causa secundaria, va a seguir perpetuando este, esta plaquetopenia. ¿Ah? Ahí lo que pregunta es si el púrpura trombocitopénico trombótico es de causa inmune. Es de causa inmune, pero este consumo de plaquetas tiene que ver, o esta reducción de las plaquetas tiene que ver con la trombosis a nivel microvascular que genera la disminución del número de plaquetas. ¿Tá? No es realmente porque sea un anticuerpo que tengas contra la membrana plaquetaria. ¿Tá? Por eso es que en realidad uno no lo piensa como no inmune, ¿no? Sino que es por consumo. ¿No? Entonces, si yo me pienso en inmune, pensar en eso, en ir a buscar, además del tratamiento de las plaquetas, ir a encontrar esa causa, que era la etapa clínica que habíamos buscado arriba, e ir a tratar para hacer ese tratamiento específico. ¿Ah? Que bueno, eso escapa a lo de ahora, porque bueno, sería el DSL que tenga, o ese VIH, virus hepatitis B, C. Bien. ¿Dudas hasta ahí que tengan? Había quedado una duda pendiente allá arriba del tema de cuándo mielograma sí y cuándo mielograma no. No sé si a medida que fuimos hablando se fue aclarando o quieren volver sobre eso.
Hola, buenos días. Yo había planteado una duda, no sé si había alguien más respecto a eso que tú decís, porque habían nombrado, o como uno de los criterios de la edad de 60 años, y mi Ujú. consulta era si ya nomás si nosotros tuviéramos esta paciente con 60 años, hubiéramos tenido que ir con eso, o es eso más alguno de estos otros criterios. Esa era una buena duda. No sé si se entendió la consulta. Ahí va. En realidad, solo por tener 60 años, sí, 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 sería perfecto. Solo por tener 60 años, en realidad no, ¿tá? Porque si alguien viene con plaquetopenia, eh, que en sus 60 años nunca tuvo y ahora que tuvo 61 empezó con esto, ¿cuál es una de las causas que uno tiene que ir a preguntarse, por ejemplo? Si es plaquetopenia, solo plaquetopenia, no tengo alterada otras series. Que sea de causa, y tal, y obviamente no estoy infectada, no tengo, eh, mi función renal está normal. Este mismo caso que vimos ahora, pero con las plaquetas, pero con la edad de 61 años. Ahí ponen un neo por ahí. Ahí va, una neoplasia oculta, ¿está? Y en los mayores de 60 años, sobre todo la LLC, ¿está? Uno que tiene que estar ahí pendiente, ¿está? Entonces, si es mayor de 60 años solo, no tengo por qué ir a estudiar la médula, ¿está? Entra en el mismo algoritmo de buscarle causas, ¿está? Causas secundarias, entre ellas la neoplasia, ¿está? Pero bueno, si además asocia adenopatía, si tiene alteración de otras series, ahí sí, ¿está? Y si tengo 50 años o tengo 20 años y tengo una visitopenia o además tengo adenopatías, ahí me lo cuestiono un poco más. Y ahí sí pensaría por lo menos hacerle consulta con hemato, a ver si tengo que hacer un mielograma. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias por la clase que sirvió para refrescar mucho. Me alegro. Y bueno, después otra pregunta dice acá, ¿cuánto es necesario controlar a los pacientes en policlínicas? Y eso en realidad depende un poco también de lo mismo, de la magnitud del sangrado, de la forma de presentación del paciente, de la causa concomitante, ¿no? Este, que esté predisponiendo a esa plaquetopenia, ¿no? Si tiene un virus de hepatitis C, por decirte algo, lo empezaste a tratar, capaz que al principio son los controles más seguidos, y después lo vas a ir esparciando. Este, si se mantiene con plaquetas estables, este, si se mantiene con plaquetas estables, ahí capaz que también le puedes ir vaciando el tiempo. ¿Ah? Pero decirle a él mucho de las cosas, de los criterios de reconsulta, ¿tá? De su enfermedad crónica, que el paciente le va mejor si se conoce su propia enfermedad. ¿Tá? Y bueno, va a depender de lo que es el estilo de vida, ¿no? De estas comorbilidades, ¿tá? Si es un adulto mayor frágil, capaz que lo vas a controlar más seguido. ¿Ah? Si debutó con plaquetas muy bajitas, y bueno, me preocupa y lo voy a también a controlar más seguido. ¿Ah? Bien. Y entonces, algunos conceptos como para llevarnos es que identifiquemos si estamos con un síndrome hemorragíparo, que te orienta más a coagulopático o te orienta más a vasculoplaquetario. ¿Tá? Y una vez que identificaste que tenés plaquetopenia, dijiste, bueno, me quedo con la plaquetopenia, pero también me tengo que ir a buscar y descartar causas secundarias, ¿tá? Y pensar que el objetivo terapéutico va a ir de la mano del número de plaquetas, del sangrado que tenga el paciente, del estilo de vida del paciente, ¿tá? Y junto con el estilo de vida de las comorbilidades que tenga. ¿Tá? Y ahí se les puede ocurrir un abanico de... ¿tá? Y el tratamiento de la plaquetopenia si es necesario, pero también de la causa secundaria si es que la encuentra. ¿No? El tema de pasar la PPT, hablamos con la coordinación, cómo se la podemos hacer llegar. ¿Sí? Bien. Y después el otro mensaje que queríamos desearles es muchos éxitos en todo esto y que disfruten la etapa que van a arrancar. Que es la etapa más linda parte de la carrera, ¿no? Disfruten, aprovechen. Ahí hubiésemos puesto el meme ese que dice, esta es la etapa más linda. No, pero sí, aprovechen. ¿Queda en comunicación después de esto?
bien, tiene que ver también un poco con la causa que me encuentre, ¿tá? La etiología de la causa secundaria, en realidad, si es que la hay. ¿Tá? Sí, si es con corticoides, muchas veces sí son tratamientos medios prolongados Y a dosis más bajitas. a dosis más bajitas en el idiopático, ¿no? Que sería el púrpura trombocitopénico inmune, que no le encontraste ninguna causa secundaria. ¿Tá? Si no, el tratamiento va a tener que ver con el tratamiento de esa causa secundaria. ¿Tá? Pero bueno, la idea es que no quede con prednisona forever and ever, tampoco, obviamente no. Bueno, que pasen bien y nos estamos Muchas viendo por el gracias. Muchas gracias.